somos compañeros, compañeras de luchas compartidas, y la verdad es que nos pone de bastante mal humor que hoy en la ciudad de Buenos Aires se esté llevando adelante este C40, que de alguna manera pone en la vidriera a la ciudad como una ciudad verde, cuando justamente quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires sabemos que el modelo que impera en esta ciudad, y en particular en estos últimos 15 años con los gobiernos de Macri y de Larreta, bueno, no han sido justamente un modelo de ciudad para el buen vivir y el bien común el que se ha ido desarrollando, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos, y no lo voy a desarrollar tanto porque quienes estamos acá somos parte de esas luchas en la ciudad de Buenos Aires, sabemos que tenemos cada vez menos tierras verdes, tierras públicas en la ciudad de Buenos Aires, y que cada vez lo que más prima es el cemento que se pinta de verde, y el 25% de lo que se cuenta hoy como espacio verde en la ciudad de Buenos Aires son cementerios, son macetas, son canteros, es decir, de verdad que en la ciudad de Buenos Aires tenemos un problema muy grande. Y por supuesto, hoy, y se decía en este panel, y luego de una pandemia y en un momento de calentamiento global, digo, en la situación en la que estamos en plano mundial, debiéramos estar tomándonos en serio el poder construir un modelo de ciudad distinto. A esto, bueno, a la situación que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, donde hay 6 metros cuadrados de espacio verde por habitante, se le suma una gran injusticia en la distribución, ¿no? Porque si vamos a Palermo, no sé, bueno, que también, por supuesto, vecinos y vecinas se organizan por el cuidado del espacio verde y demás, pero hay casi 14 metros cuadrados por habitante, ¿no? Entonces, también es una ciudad en este sentido, como en todos, como en absolutamente todos los temas, profundamente desigual. Entonces, el acceso al espacio verde público, bueno, en algunos barrios es mucho más complicado. Cuando hacíamos, me acuerdo con Eva, con las organizaciones populares, hacíamos relevamientos en distintos barrios. En Villa 20, por ejemplo, Lugano, Comuna 8, nos enterábamos de que había un árbol cada 80 habitantes. Una proporción tremenda, ¿no? O si vamos a ver lo que sucede en el barrio de Villa Soldati, encontramos el ejemplo de todas las contaminaciones posibles: la del agua, el lago de Soldati; la del suelo, contaminación por plomo con el cementerio de autos; la del aire con la planta de áridos, que bueno, se han organizado en la mesa ambiental de la Comuna 8, distintas organizaciones, vecinas, vecinos, en relación con esto, ¿no? Con mostrar también el ambientalismo popular, pensarlo como una perspectiva, decimos, justicia ambiental y justicia social. Y creo que ahí también tenemos un desafío, particularmente las organizaciones populares, que pensamos en este sentido mucho más amplio que tal vez algunas otras perspectivas que trabajan el aspecto de lo ambiental. Me parece que en la ciudad de Buenos Aires hoy no tenemos, venimos analizando y venimos visibilizando y venimos protestando y denunciando, pero tenemos mucha debilidad todavía para transformar ese modelo que impera en la ciudad. La realidad es que inclusive tenemos leyes que son buenas, como la ley de basura cero, que no se cumple. Se sigue gastando en la ciudad de Buenos Aires más de 7 veces en enterrar basura que en lo que se podría estar trabajando en separación en origen, en reciclado. Bueno, no se reconoce y se precariza todavía a los recuperadores urbanos, no se reconoce a los promotores ambientales. Hemos presentado proyectos, porque no es que solamente protestamos, sino que yo nombraba recién el proyecto de modificación de ley de arbolado para que realmente haya una perspectiva ambiental, un manual de procedimiento en cómo se actúa, porque de ninguna manera se puede reemplazar un árbol añoso
con sus beneficios ambientales por un árbol que recién se planta en el mejor de los casos, porque luego lo dejan secar, lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa en esta Ciudad de Buenos Aires? Digo, tenemos propuestas también, hemos presentado proyectos que tienen que ver no solamente con modificar algunas leyes vigentes, sino que tenemos leyes como, nombrábamos recién basura cero, pero que luego no se cumplen en esta ciudad. Y lo que tenemos también son experiencias, se nombraba, no solo de resistencia, sino muy propositivas y muy valiosas, como las mesas de gestión, de las mesas de trabajo y consenso. Ponían recién el ejemplo de la Plaza de la Estación, pero bueno, podríamos, ahora muy prontito cumple 25 años, la primera experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, que es bastante emblemática, que es la de Parque Avellaneda. Digo, hay experiencias valiosas en esa organización que han logrado inclusive la gestión de espacios verdes, de espacios públicos, con la participación de vecinas y vecinos, ¿no? Entonces, no es que todo lo que tenemos del otro lado es negativo y nosotros o nosotros nos encargamos de protestar, sino que hemos sido capaces de impulsar leyes y de impulsar experiencias concretas de gestión participativa que han sido muy positivas. Creo que desde ahí es donde tenemos que seguir discutiendo. Bueno, acá el colectivo de arquitectas fue parte con quienes estuvimos, como muchísimas otras organizaciones, muchísimos jóvenes, bueno, trabajando en lo que fue un proyecto alternativo al del gobierno de la ciudad en relación con la costanera. Y bueno, se presentó en ese sentido también una iniciativa popular para un parque verde 100% público. Hubo más de un proyecto también en ese sentido que impulsamos en la legislatura, y la realidad es que esto, ¿no? Nos encontramos con, en el caso de Costanera Norte, en el caso de Costanera Sur, que allá ahí estábamos hablando en el Costanera Norte 16 hectáreas, en el caso de Costanera Sur 71 hectáreas, ¿no? O sea, oportunidades que tiene la ciudad con todo el valor ambiental que puede tener para el descenso de la temperatura, ¿no es cierto? El valor benéfico de los vientos. Bueno, esa costanera nos hemos perdido grandes oportunidades porque se sigue en la Ciudad de Buenos Aires gobernando con esa mirada del negocio de la especulación inmobiliaria, ¿no? Y seguimos en esa gran contradicción de que ni siquiera estos edificios que se construyen aportan ni a lo ambiental, ni tampoco, por supuesto, al acceso a la vivienda, porque todo lo contrario, ¿no? Hay una burbuja de especulación que sigue alejándonos de la posibilidad de tener una ciudad donde efectivamente sea posible vivir en un espacio que sea digno y que, bueno, tener acceso a una vivienda propia, ni hablar, pero mínimamente a un alquiler que sea adecuado a nuestros ingresos. Digo, se hace muy difícil, vivimos en esta ciudad en un proceso de gentrificación, lo sabemos, y quienes seguimos viviendo en la ciudad vivimos peor, y en algunos sectores viven mucho más peor que otros, ¿no? Porque cuando se nombraba también la calidad de los edificios, bueno, me acordaba de lo que se construyó en la 31, ¿no? Realmente, digamos, hoy llevaban a los alcaldes del C40, los llevaban a Rodrigo Bueno. Yo decía, qué lástima que no los llevaron a la 31, ¿no? Porque, bueno, para mostrar que todo lo no urbanizado, todos esos enjambres de cables que permanentemente provocan incendios, esos edificios que son jaulitas y que ya están totalmente permeadas por la humedad, por el agua que se acumula, ¿no es cierto? Entonces, esa calidad ambiental, esa calidad de vida, esa calidad de hábitat es la que de ninguna manera queremos en esta ciudad, y sobre todo ese gran contraste, ¿no? Este año tuvimos, al inicio del año se votó 2 billones de pesos de presupuesto, o sea, es una ciudad
que también justamente tiene un presupuesto que es el de las primeras ciudades del mundo y que sin embargo sigue generando una desigualdad y una falta de acceso a una vivienda y a un ambiente saludable para muchísimos sectores medios y para muchísimos sectores humildes, para sectores populares de trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo seguramente ya tengo que ir terminando. Acá me dice que así es. Bueno, mencionar solamente que en esta ciudad tenemos un desafío grande, que es justamente construir un modelo que sea muy distinto al del extractivismo urbano, y que ese modelo lo podemos construir desde la participación, desde las organizaciones, desde abajo, con la posibilidad también de nutrirnos de muchas juventudes que están movilizadas por las temáticas ambientales y que tenemos que encontrar el modo de encauzarlas en estas luchas que llevamos adelante, que nos encuentran y que nos movilizan, y que esta situación tan difícil que en el plano del mundo estamos atravesando y que la pandemia nos puso tan crudamente sobre la mesa, yo sigo creyendo que son oportunidades, aún en un proceso de crisis y muy complejo, de toma de conciencia y de organización popular para transformar la realidad en un sentido de justicia. Gracias.